Hola, bienvenido a Thunderfix, tu canal con los mejores fanfics. Si te gusta mi contenido pero quieres tener acceso a contenido exclusivo, puedes darte una vuelta por mi Patreon. Link en la descripción, créditos al autor. Capítulo 31. Dándole un pequeño shock al cerebro. Un dojo dentro de la prisión de Shino. Un niño estaba sentado con las piernas cruzadas y los ojos cerrados. Su Zanpakuzen yacía sobre su regazo, rodeado de un tenue halo de Reiatsu, como si estuviera en un profundo trance meditativo. Genrik Espada Zen. Esto fue enseñado especialmente por Yamamoto. Comparado con el Zen de espada básico que se enseñaba en la academia, esta versión avanzada podía ayudar al segador de almas a calmarse más rápidamente y alcanzar un estado de perfecta tranquilidad. Comunicarse con la propia Zanpakuzen también era una forma de cultivo. Naraku Sora solía usar el Zen de la espada para pasar su tiempo libre. Una vez descansado, se dedicaba de lleno a entrenar Zanjutsu Akuda. Desde que ocurrió el desastre de la familia Araki, no tenía absolutamente nada que hacer. Tal como había dicho el mayor Nishikawa, los incidentes criminales no ocurrían todos los días en la sociedad de almas. Aquellas fuerzas rebeldes parecían haber recibido colectivamente algún tipo de noticia. De repente se escondieron, desapareciendo en las profundidades del Rukongai sin dejar rastro. Y Naraku Sora, el vagabundo callejero, quedó excepcionalmente perdido porque no pudo encontrar ningún pecador. Por lo tanto, durante los últimos días, no tuvo más opción que quedarse en el dojo de la prisión de Shino para cultivar. En cuanto a la sugerencia que Shutara Senjumaru había hecho anteriormente sobre invertir en Shimin Yoruichi, sería una mentira decir que no se sintió tentado. Pero pensándolo bien, las disputas entre las 5 grandes familias nobles no eran algo en lo que él actual pudiera intervenir. Con su pequeño físico actual, codearse con nobles de clase alta estaba bien, pero si hacía contacto con las 5 grandes familias nobles, muy probablemente terminaría con un destino similar al de la familia Araki. Un solo error y podría quedar completamente destrozado. Para forjar el hierro hay que ser fuerte uno mismo. Esta es una verdad eterna. De lo contrario, si un día se topara con algunos pecadores espinosos y no pudiera vencerlos, no se hablaría de represión, y mucho menos de cosechar justicia. Finalizando su práctica de espada Zen, Naraku Sora giró la cabeza y comenzó a intentar utilizar el poder que había descubierto previamente dentro de su mundo interior. La fusión perfecta de Kidmi Zanjutsu. Para ser precisos, la guía de Unohana Retsu le había proporcionado una nueva inspiración. El kendo no consistía simplemente en cortar. Se trataba de inyectar la autopercepción y la voluntad en el Reiatsu. Mediante un control extremo, se guiaba el Reiatsu para desatar 10, o incluso 100 veces, su poder destructivo. Kidme era lo mismo. Lo único que pasaba es que el método de control tenía claras diferencias con el kendo. Pero nada de eso importaba. Aunque la cantidad de hechizos Kidme que Naraku Sora dominaba era muy inferior a la de Aizen, y ni siquiera podía compararse con algunos oficiales veteranos, eso no importaba porque su competencia era ridículamente alta. Después de todo, el Kidme de otras personas se obtenía a través de un cultivo amargo, lo que lo dejaba inestable. Pero mi Kidme fue inculcado por el sistema. La base es perfecta y sólida. Así pues, la diferencia de calidad era evidente. Empezó de nuevo con Tsuzuri Raiden. Arcos eléctricos saltarines aparecieron en la hoja, crepitando con fuerza. Naraku Sora sintió cuidadosamente los cambios en el Reishi dentro de él, y luego trató de usar su propio entendimiento para liberar lo que Unohana Retsu le había enseñado Kendom. Miles de millones de Reishi resonaron en ese momento, superponiéndose y convergiendo como una red gigante, y luego, destrozado por todo el suelo. Los resultados del niño no fueron ideales. Al menos ese fue el caso en el primer intento. En su mundo interior, el estilo de combate de Naraku Sora simplemente había estado cambiando el método de liberación de Kidme. En el momento de cortar, utilizó el Zanpakuzen como medio para explotar el poder destructivo del Kidme. Era equivalente a convertir el canto de cuerda de un hechizo Kidme en un movimiento de espada. Esto fue como si cierto rey mago usara un lanzamiento de escudo para cancelar la animación previa al lanzamiento del rayo de Metallium. No solo no redujo el poder del movimiento, sino que permitió una liberación más rápida. Sin embargo, el inconveniente de este estilo de combate era que su intensidad todavía estaba limitada por el límite superior del Kidme. Para superar ese límite superior, tuvo que encontrar un nuevo camino. Naraku Sora no se desanimó por esto. En cambio, su espíritu de lucha se disparó mientras seguía intentándolo. Después de todo, el fracaso es la madre del éxito.
Mientras falle suficientes veces, definitivamente daré a luz al éxito. Una vez, 2 veces, 3 veces, Naraku Sora experimentó incansablemente, resumiendo el quid del problema después de cada fracaso. Si hubiera sido él en sus tiempos de academia, probablemente se habría rendido hace mucho tiempo. Pero las mejoras en su potencial de crecimiento trajeron consigo mejoras integrales, incluida su capacidad de comprensión. Poder graduarse de la academia con excelentes calificaciones fue prueba suficiente de que Naraku Sora era un genio absoluto. Cuando mejoró aún más esa base, su talento ya no era menor al de aquellos jugadores que habían dejado sus nombres en la historia de la Sociedad de Almas. En medio de innumerables fracasos, Naraku Sora pareció vislumbrar un destello fugaz de inspiración. A medida que su comprensión de los 2 métodos básicos de combate, Kendo y Kidm, se hizo más profunda, gradualmente comprendió todo. El Reishi en su cuerpo fue capturado, controlado y atraído por una fuerza invisible, reuniéndose constantemente en los brazos de Naraku Sora e incluso en sus palmas. Visible a simple vista. En sus manos, unas rayas de luz carmesí, parecidas a bucles de una placa de circuito, se iluminaron débilmente. Cuando sus 5 dedos se apretaron con fuerza, Naraku Sora sintió claramente que el Kidm Reiatsu y el Kendo Reiatsu habían experimentado una fusión sutil e indistinguible. En un breve instante, los innumerables intentos fallidos atravesaron su alma y un fuerte mareo lo golpeó de repente. En el momento crítico, confiando en la fuerza de voluntad perfeccionada por Yutara Senjumaru, Naraku Sora se aferró con fuerza, manteniendo la postura fusionada. El Reishi, originalmente rebelde, ahora parecía un perro leal. El Reiatsu fluctuante era como agua fluyendo, fundiéndose en una nueva transformación desde el interior de las olas. Hasta que finalmente se derrumbó con un estruendo. Los circuitos de sus manos se desintegraron y desaparecieron por completo. ¿He fallado? Naraku Sora se preguntó. Incontables pensamientos surgieron en su mente, finalmente convergiendo en uno solo. Sin dudarlo, su Reiatsu salió disparado una vez más. Completamente desprovisto de la torpeza anterior, la voluntad de Naraku Sora reinó sobre los innumerables Reishi, manipulándolos imprudentemente para fusionarlos en su forma ideal. Con esto lo lograron de un solo golpe. Al observar los nuevos patrones en sus manos y sentir el poder incomparable que surgía en su interior, Naraku Sora no pudo evitar revelar una sonrisa emocionada. Mi sabiduría impactante finalmente ha entrado en juego. Bajo su impulso, el Reiatsu se elevó bruscamente, alcanzando rápidamente su límite. Naraku Sora presionó la empuñadura de su espada. La luz carmesí en sus manos brilló tenuemente al fusionarse 2 tipos distintos de Reiatsu, desplegando un resplandor brillante. Sacó la espada. La luz del trueno estalló al instante. Infinitos arcos eléctricos explotaron en una fracción de segundo. Incontables Reishi se cruzaron y colisionaron violentamente, creando una luz de cuchilla capaz de cortar cualquier cosa, y disparada directamente al cielo. Como si incluso el sonido se hubiera cortado, una llamativa línea incandescente brilló en el cielo sobre el dojo. Al momento siguiente, una explosión ensordecedora resonó en el cuartel de la prisión de Shino. Una deslumbrante luz de truenos danzaba frenéticamente sobre la cúpula. El enorme dojo se desintegró y se derrumbó con un estruendo, y las nubes al final de su visión se desvanecieron por completo. Enérgicos truenos resonaron por todo el cuartel. Innumerables miradas, conmocionadas, se dirigieron hacia el origen de la conmoción, especulando si se había producido un motín en alguno de los niveles infernales. Dentro de la oficina, Yutara Senjumaru contemplaba el cielo. Una expresión de sorpresa se dibujó en su exquisito rostro, que pronto se transformó en una sonrisa de satisfacción. Como se esperaba de mi chico tonto. Pensamientos de los creadores. Trabajador duro. Descuento de año nuevo, no te lo pierdas. ¿Quieres más capítulos? Más 50 capítulos disponibles en mi página de Patreon. Patreon.com/trabajador duro. Si te ha gustado la novela hasta ahora, déjame una reseña de 5 estrellas. Te agradecería mucho si pudieras dejar una reseña Power Stones. Comentario 1. Votar. Capítulo 32. El destino de un perro trabajador. Cuando Nishikawa llegó apresuradamente al lugar, solo quedaban ruinas. Era como si la zona hubiera sido azotada por innumerables truenos. Por todas partes se extendían barrancos desordenados y abrasadores. Parte de la materia había desaparecido para siempre, dejando solo Reishi disperso que se disolvía en el aire de la Sociedad de Almas.
En el prolongado silencio sepulcral, docenas de segadores de almas permanecieron frente a las ruinas, conmocionados más allá de toda medida, con el cuero cabelludo hormigueando por el entumecimiento. No entendieron lo que había pasado. Pero para lograr una destrucción de tal magnitud, seguramente tenía que ser una potencia del nivel de un capitán. Estás bromeando, ¿verdad? Un sudor frío corría por la frente de Nishikawa y sus piernas temblaban ligeramente. Se quedó mirando estupefacto todo lo que tenía delante, sospechando por un momento que sus propios sentidos estaban funcionando mal. Si recordaba correctamente, este Reiatsu pertenecía a ese chico, Naraku Sora. Pero ese chico no había estado mucho tiempo en el equipo. ¿Cómo resultaron las cosas así? De ser un oficial sentado intermedio al principio, en el tiempo que le tomó escoltar a un adjuchas, su Reiatsu se abrió paso, promoviéndolo instantáneamente al nivel de un oficial sentado de alto rango. Justo después de abrirse paso, se enfrentó directamente a un intruso que invadía la sala de detención. Su violento estilo de lucha aterrorizó incluso a un oficial veterano como Nishikawa. Después de eso, se convirtió en el subordinado clerical exclusivo del director de la prisión, descubrió el uso de artes prohibidas por parte de la familia Araki y reprimió directamente a un pilar de una familia noble de alto rango como Araki Shuto en la prisión subterránea. En ese momento, Nishikawa ya no podía comprender del todo la composición de la fuerza de Naraku Sora. Ahora bien, este tipo estaba demostrando un poder destructivo capaz de aniquilar fácilmente a un oficial en activo como él. ¿Cómo no iba a helarle el corazón a un veterano como él? A veces. La brecha entre las personas es más grande que la que existe entre los humanos y los perros. Especialmente cuando alguien con más talento que tú también es más trabajador que tú. Es simplemente desesperante. Cuando Naraku Sora salió de las ruinas, los ojos de los segadores de almas que lo miraban ya estaban llenos de asombro. Después de saludar a Nishikawa y a los demás, Naraku Sora giró la cabeza para examinar las ruinas del enorme edificio, con una expresión de satisfacción en su rostro. Por haber llevado a cabo su concepto original con tanta facilidad, realmente fue merecedor de una reputación que impactó a todo el mundo. Aunque los detalles aún necesitaban optimización y todavía había una brecha en comparación con el Genrik de Yamamoto. ¿Y qué? Las cosas feas pueden ser poderosas y las cosas pequeñas pueden ser lindas. Fue un pequeño paso para él, pero un gran salto para Zanjutsu y Kid. Solo podía decirse que el futuro era prometedor. Al ver que aún era temprano, Naraku Sora le pidió nuevamente a Nishikawa un DMJM sin usar, preparándose para consolidar el nuevo movimiento que había desarrollado. Bajo la mirada desesperada de la multitud, el joven comenzó una vez más su entrenamiento competitivo, continuando hasta que el cielo se oscureció y los espectadores no pudieron soportarlo más. El sol se ha puesto, es hora de descansar. Basta, Naraku. Muchos oficiales ya son inferiores a ti. El sonido de tu entrenamiento mantiene a todos despiertos. La gente tiene que ir a trabajar mañana. Bajo la sincera persuasión de los segadores de almas, Naraku Sora envainó su espada con intención insatisfecha, abandonó el DMJM y regresó a su propio patio. Al observar su retirada, las miradas de la multitud eran excepcionalmente complejas. Maldita sea, ¿cómo podemos relajarnos felizmente cuando estamos cerca de un perro tan trabajador? Naraku Sora yacía en su cama, tendido como el carácter madera, mientras olas de fatiga desde lo más profundo de su alma lo invadían. Un buen comienzo es la mitad de la batalla. El sistema le proporcionó una base sólida y confiable, y él utilizó su sabiduría revolucionaria para hacerla funcionar plenamente. Si eso no fuera suficiente, podría pedirle a esa mala mujer y a Aizen que lo ayudaran a elaborar estrategias y pensar. 3 zapateros equivalen a una mente maestra, y más aún 3 líderes en el campo del intelecto. Así, en medio de hermosos planes para el futuro, Naraku Sora cerró los ojos y cayó en un sueño profundo. Una noche sin sueños. Sin embargo, bajo el mismo cielo nocturno, algunas personas permanecieron despiertas toda la noche. Naraku Sora, originario del Rukongai. Ingresó a la clase especial de la Academia de Artes Espirituales gracias a su excelente talento. Durante su etapa como estudiante, tuvo múltiples antecedentes por infringir las normas de la academia, pero ninguna infracción grave. Después de graduarse, presentó una solicitud para la gran prisión subterránea de Shino y se convirtió en miembro. Este currículum no tiene nada de especial desde ningún punto de vista, pero desde que se unió al equipo, las cosas que ha hecho este chico parecen un poco impactantes.
Dentro de una sencilla y antigua mansión del distrito noble, en un estudio iluminado por una lámpara de aceite, yacía sobre la mesa un informe de inteligencia recién elaborado. Un segador de almas enmascarado, que acababa de regresar apresuradamente, habló con solemnidad. Precisamente porque no podemos ver nada, ese es el mayor problema. Dejando de lado lo que sucedió después de unirse a la prisión de Shino, en la superficie, no era diferente de sus compañeros. Al oír esto, el anciano detrás de la mesa hizo una pausa, luego frunció el ceño y dijo: ¿Estás diciendo que el currículum de este chico es falso? Medio cierto, medio falso, supongo, dijo el segador de almas enmascarado con voz apagada. Supongo que podría ser esa mujer de la prisión Shino moviendo los hilos entre bastidores. Mi señor, usted la conoce. Dejando de lado su propia fuerza, su capacidad de investigación por sí sola hace que los nobles e incluso nosotros sintamos envidia. Es solo que su personalidad es esquiva. La gente común simplemente no puede comunicarse con ella normalmente. Sin embargo, Naraku Sora se convirtió en su subordinado directo en cuanto se unió a la prisión Shino. Ese trato es algo que ni siquiera ese compañero Kurotsuchi Mayuri recibió. El anciano se quedó en silencio por un momento, una mirada pensativa cruzó sus ojos bajos. Según el análisis, este chico efectivamente tiene una relación indescriptible con esa mujer, Shutara, y eso también ha afectado nuestros planes hasta cierto punto. El solo hecho de descubrir el secreto de la Casa del Paraíso es suficiente para demostrar que el niño no es un descerebrado. Por el contrario, ser capaz de encontrar la raíz del problema a partir de pistas sutiles demuestra lo fuerte que es su habilidad. En ese momento, el anciano respiró profundamente y su expresión se volvió un poco más siniestra. Pero en cualquier caso, la relación entre ese niño y esa mujer, Shutara, no es sencilla. El segador de almas enmascarado se detuvo por un momento y luego dijo con voz apagada. A juzgar por la información enviada desde la prisión de Shino, desde que Naraku Sora asumió el cargo de oficial, el estado de ánimo de Shutara Senjumaru ha mejorado mucho. Mi señor, ¿cree usted que es posible que ella se haya enamorado de ese chico? Al oír esto, el ojo del anciano se crispó. Es un buen pensamiento, no lo vuelvas a pensar la próxima vez. Si esa mujer realmente está moviendo los hilos tras bastidores, probablemente no podremos investigar más información específica. Dejémoslo así. Por si acaso, eliminémoslo. Aunque la aparición de Naraku Sora no había destruido sus planes, había causado algunos obstáculos. Aunque se habían dejado llevar por la corriente para enterrar por completo a la familia Araki y habían avanzado aún más en su tecnología original, un obstáculo seguía siendo un obstáculo. Si se le permitía crecer, tarde o temprano, bloquearía el camino. El Soul Reaper enmascarado se retiró lentamente hasta fundirse por completo con las sombras de la habitación. El anciano miraba por la ventana, con la mirada indiferente fija en la luna en el horizonte. La luz de la luna, al caer, ocultaba la mirada siniestra de su rostro envejecido. Solo falta un último detalle, pensamientos de los creadores. Trabajador duro. Descuento de Año Nuevo, no te lo pierdas. ¿Quieres más capítulos? Más 50 capítulos disponibles en mi página de Patreon. Patreon.com/trabajador duro. Si te ha gustado la novela hasta ahora, déjame una reseña de 5 estrellas. Te agradecería mucho si pudieras dejar una reseña Power Stones. Comentario. 2 comentarios. Votar. Capítulo 33. La persona que inventó el genio es verdaderamente un Naraku. Temprano a la mañana siguiente, en el cuartel del 5º Escuadrón. Aizen observó a Naraku Sora desde una corta distancia con gran interés, su atención casi enteramente concentrada en las manos del hombre. Patrones básicos de Kido, una oleada de abundante Reiatsu y ese filo que pertenece exclusivamente al Zanjutsu. Cada vez que Aizen pensaba que Naraku Sora había alcanzado su límite, este tipo siempre saltaba y realizaba algún truco nuevo y salvaje. Si fuera simplemente una cuestión de unir a Kido a una Zanpakuti y usarlo como medio para liberarlo, tal vez solo podría considerarse el desarrollo de otro nuevo Kido. Aizen habló con elocuencia. A pesar de haberse graduado de la Academia de Artes Espirituales hacía poco, pocas personas podían superar sus logros en el campo del Kido. Y esto con la condición de que no quisiera revelar su verdadera fuerza. Se puede consultar el Admene 78, Zankawarun. Su forma de expresión es extremadamente similar al Zanjutsu. Hablando de este punto, Aizen reflexionó por un momento, las comisuras de su boca se curvaron hacia arriba. Al igual que otros Kido, cada detalle del Zankawarun, desde la postura inicial hasta el golpe, es un ritual que constituye un Kido completo. Puede entenderse como un conjuro.
De igual manera, los expertos pueden liberar el Zankawarun mediante otras posturas. Esto puede entenderse como otro tipo de Izmaki. Naraku Sora se dio cuenta. La información sobre el Kido relevante surgió de forma natural en su mente. Si no recordaba mal, parecía tener un hermano mayor barato que dominaba bastante bien este Kido, aunque, por desgracia, no había causado ningún daño especialmente efectivo en combate. Pero tú eres diferente, Sora. Aizen dudó un poco, aparentemente sintiendo que tal dirección era quizás demasiado íntima, pero para su personalidad actual, parecía que no tenía otra opción. Esta habilidad con la espada Kido que has desarrollado, llamémosla así por ahora. Logra casi a la perfección la fusión de Kido y Zanjutsu, rompiendo los límites entre ambos y permitiéndole poseer dos características completamente diferentes simultáneamente. Completar tal técnica es suficiente para dejar el nombre en la historia de la Sociedad de Almas. Naraku Sora sonrió. ¿Dónde? Solo un poco de suerte, pura suerte. Aizen frunció los labios, con una pizca de complejidad en su mirada. Al principio pensó que este tipo había venido a buscarlo hoy para pedirle ayuda con su entrenamiento. No esperaba que Naraku Sora usara una técnica tan revolucionaria. Había pensado que la brecha entre ellos se agrandaría con el paso del tiempo hasta desaparecer. Sin embargo, poco después de graduarse, esa distancia se redujo drásticamente. Aizen a veces incluso se preguntaba si últimamente se había enfrascado tanto en el papeleo que había descuidado su entrenamiento, permitiendo que este tipo lo alcanzara. Pero pensándolo bien, ¿qué segador de almas normal era tan ridículo como Naraku Sora? Claramente poseía solo un poder espiritual de rango 10, pero podía luchar contra la corriente, cortando hasta que un segador de almas con un poder espiritual de rango 6 se quedaba sin aliento. Esperar, las pupilas de Aizen se contrajeron levemente y un destello de sorpresa pasó por sus ojos. Reiatsu de Naraku Sora, rango 7. Aunque Naraku Sora no lo demostró por completo, se podía detectar algo de la fuga de Reiatsu al usar esa técnica de su propia creación. Aizen consideraba que su talento en Reiatsu era decente, pero ni siquiera él tenía una tasa de mejora tan exagerada, ¿verdad? En tan solo unos días, había saltado del rango 10 al rango 7. Si este impulso continuaba, podría terminar reemplazando al capitán principal. ¿Cuánto tardó Aizen en pasar del rango 10 al 7? ¿Un mes o dos? Aunque no se podía encontrar un segador de almas con mayor talento que él en la historia de la Sociedad de Almas, comparado con el tipo que tenía delante, se sentía bastante mediocre, ¿no? Mientras Aizen experimentaba este conflicto interno, Naraku Sora sonrió y de repente dijo: por cierto, Smusuke, ¿qué tal si te enseño esto? ¿Puedes ayudarme a perfeccionarlo? Aizen. Interrogación de apertura, interrogación de cierre. ¿Aún no te has despertado? Miembro Aizen, estoy muy despierto. Si estuvieras despierto, no dirías esas tonterías, dijo Aizen con un dejo de impotencia en el rostro mientras explicaba. Para decirlo sin exagerar, fusionar Zanjutsu y Kido es una hazaña pionera. Incluso si se fundase una nueva escuela, no sería excesivo en absoluto. Por ejemplo, la razón por la que el capitán jefe ocupa su puesto actual, además de su propia fuerza formidable, está inextricablemente ligada a la escuela Henrik que fundó. O mejor dicho, ambos se complementan. Henrik también fue la base inicial del establecimiento del capitán Yamamoto. Fue debido a la existencia de Henrik que tal grupo de personas se reunió a su alrededor, dando lugar al Gote 13 original. Y sin embargo aquí estás, diciendo que quieres enseñarle la sangre de tu vida a alguien más. Naraku Sora rió con indiferencia. Considéralo una inversión temprana. Cuando tengas éxito en el futuro, Smusuke, no olvides ayudar a tu buen hermano. Además, ¿no te estoy pidiendo que me ayudes a perfeccionarlo? Aizen se congeló por un momento, sin esperar en absoluto que el tipo respondiera de esa manera. Está bien, deja de quedarte ahí aturdido. Empecemos por el Zanjutsu más básico. Como no dominaba ciertos términos técnicos, Naraku Sora solía sustituirlos por frases como primero haz esto, luego haz aquello durante la enseñanza. Si eso no funcionaba, lo demostraba personalmente. Claramente, este método de enseñanza no era del todo adecuado para ningún otro Soul Reaper normal. Solo Aizen, quien entendía relativamente bien a Naraku Sora, pudo captar rápidamente su significado, comprenderlo y apropiarse del contenido de la enseñanza. Sin embargo, este proceso de enseñanza hizo que Naraku Sora pensara inexplicablemente en Naruto Uzumaki y Konohamaru, de la aldea vecina. Y hablando de eso, Konohamaru, quien podía aprender el Rasengan que Naruto le había enseñado, era un verdadero genio.
Justo cuando los dos estaban discutiendo si se podían integrar Kido con un número mayor, un Soul Reaper irrumpió repentinamente en el dojo. Noveno asiento Aizen, una orden de movilización de emergencia. El recién llegado jadeaba y tenía el rostro lleno de ansiedad mientras sostenía en alto la orden de misión. El segador de almas, responsable de la gestión del monte Koifushi en el tercer distrito del Rukongai Occidental, ha desaparecido sin motivo alguno. Cuando debía informar de su misión hoy, no apareció. Al escuchar esto, Aizen frunció el ceño y subconscientemente miró a Naraku Sora a su lado. Entiendo. La misión es urgente. Por favor, salgan inmediatamente. Tras dar las instrucciones, el mensajero Soul Reaper se apresuró a marcharse. A juzgar por su desaparición, probablemente tenía otras misiones que cumplir. Por favor, no olvides llevarme contigo. Justo cuando Aizen estaba a punto de hablar, sus palabras fueron ahogadas por alguien. Lo que más detesto es a quienes violan las leyes y actúan adrede. Naraku Sora parecía emocionado, ansioso por intentarlo. Aizen guardó las espadas de bambú esparcidas en el dojo y dijo sin expresión: la desaparición de un segador de almas responsable de una zona determinada no es común. Una vez que ocurre, es muy probable que se trate de un incidente extremadamente grave. Es muy probable que esta misión implique accidentes. Entonces, él levantó la vista y dijo con calma: ten cuidado. Pensamientos de los creadores. Trabajador duro. Descuento de año nuevo, no te lo pierdas. ¿Quieres más capítulos? Más 50 capítulos disponibles en mi página de Patreon. Patreon.com/trabajador duro. Si te ha gustado la novela hasta ahora, déjame una reseña de 5 estrellas. Te agradecería mucho si pudieras dejar una reseña Power Stones. Comentario. Votar. Capítulo 34. Un trabajo enorme. Monte Lezu, Rukongai. A pesar de ser pleno día, las calles permanecían desoladas. No se veía ni un alma. Claramente, la noticia de la desaparición de los segadores de almas había llegado a los residentes locales. Todos habían decidido permanecer en secreto para garantizar su propia seguridad. Esta vez, el grupo que partía incluía no solo a Aizen y Naraku Sora, sino también a un escuadrón de segadores de almas. Como miembros veteranos, aunque su fuerza bruta pudiera haber sido un poco escasa, destacaron en otras áreas. Buscar pistas, rastrear rastros y tranquilizar al público. Moverse con este grupo les brindó amplias oportunidades de aprendizaje. El grupo se detuvo frente a una casa de madera, la residencia designada para el segador de almas gobernante de la zona. En general, la mayoría de las almas que vivían en el Rukongai carecían de talento espiritual y, por lo tanto, no necesitaban comida, sobreviviendo únicamente con agua limpia. En los distritos con menor población, se apostaban segadores de almas para administrar y distribuir estos recursos. Por supuesto, esto no abarcaba todos los recursos hídricos de la región. Rukongai albergaba no solo a plebeyos, sino también a un número considerable de nobles y sus diversas industrias. La casa Gokuyu, que Naraku Sora y Aizen habían visitado anteriormente, fue en su día una industria fundamental para la familia Araki, proporcionando un flujo constante de riqueza y recursos. Naturalmente, es probable que ya no existiera. Un segador de almas que lo acompañaba tomó la iniciativa, empujando la puerta y entrando, seguido por los demás en fila india. El interior era austero, dejando poco que ver. Tras una inspección minuciosa, un segador de almas se acercó a Aizen y le hizo una reverencia respetuosa. Noveno asiento, Aizen, hemos buscado en cada rincón. Parece que el segador de almas gobernante abandonó este lugar por voluntad propia antes de desaparecer. Otro agregó. A juzgar por las huellas restantes y los rastros de Reishi, parece haberse dirigido en esa dirección. 10 minutos después. Liderados por Aizen y Naraku Sora, el escuadrón llegó a un bosque silencioso y sin nombre. Lugares como este se encontraban dispersos por todo el monte Lezu, sin nada de particular. Sin embargo, curiosamente, el grupo llevaba mucho tiempo caminando sin notar ninguna anomalía. Algo anda mal. Esto es más que sospechoso. Naraku Sora se detuvo de repente, frunciendo el ceño. Es realmente extraño, asintió Aizen. Hay demasiado silencio. En un bosque como este, aunque no haya gente, no debería estar completamente desprovisto de actividad. Ni cantos de pájaros, ni insectos, ni movimiento de animales. Nada. Si no me equivoco, el responsable de la desaparición del Soul Reaper debería ser un Ollou. Sin embargo, en cuanto las palabras salieron de su boca, una fuerte presión cubrió instantáneamente toda la zona. Un par de ojos carmesí emergieron lentamente de las sombras, acompañados por una voz cargada de codicia.
No esperaba que los segadores de almas fueran tan eficientes. Ha pasado menos de un día, y aún así me has seguido hasta aquí. Parece que serás aún más delicioso que el anterior. En el momento en que el orador se reveló, las expresiones de los segadores de almas se tornaron sombrías. Era un verdadero monstruo. Con casi 5 metros de altura, su enorme figura era como una pequeña montaña que se alzaba ante ellos. Con la forma de un lagarto gigante, todo su cuerpo estaba cubierto de huesos blancos como escamas. Era horrible y aterrador. De principio a fin, nadie había detectado su Reiatsu. Ni siquiera habían notado su cuerpo gigantesco hasta que apareció. Este Ollou parecía haberse manifestado de la nada. Un poderoso Reiatsu se derramó como mercurio líquido, transformándose en una pesada carga que presionó por igual a todos los segadores de almas. El aire circundante vibró y el suelo zumbó bajo la insoportable carga. Los segadores de almas contemplaron al coloso con los ojos abiertos, temblando mientras luchaban por mantenerse en pie. Eran miembros comunes, ni siquiera élites. Frente a un monstruo de clase menos, el hecho de que no se derrumbaran al instante era prueba de su fortaleza mental. Una Hylian apareciendo en un lugar como este, y de un tipo inteligente poco común, además, murmuró Aizen, frunciendo el ceño mientras respiraba hondo. Un enemigo de este calibre no es algo que podamos controlar. Debemos inmediatamente, antes de que pudiera terminar, una sombra negra pasó borrosa junto a él. Envuelta en Reiatsu carmesí, cruzó el cielo como un meteoro, estrellándose violentamente contra el cuerpo con forma de montaña. Auge. Una violenta onda expansiva explotó en el punto de impacto. Vientos feroces soplaron en todas direcciones, levantando nubes de polvo que oscurecieron el centro de la colisión. Una cola enorme, gruesa como un pilar de piedra, se alzó para recibir la cuchilla. Saltaron chispas con un agudo sonido metálico. Devorar segadores de almas es mi afición, pero devorar a los poderosos es lo que realmente me embriaga, siseó el Ollou. Su cuerpo giró casi 90 grados mientras su cola dentada se cerraba contra la Zanpakuh de Naraku Sora. Su horrible rostro estaba a centímetros de distancia, y sus fauces sangrientas se abrieron lentamente como si quisiera tragárselo entero. Naraku Sora se abalanzó, con el cuerpo tenso como la cuerda de un arco. El leve sonido de un músculo al tensarse brotó de su torso al tiempo que una oleada de Reiatsu se expandía hacia afuera. Patrones brillantes, similares a circuitos, aparecieron en sus manos. Agm 33. Smren Smatsum. Brillantes llamas rojas se encendieron, envolviendo la hoja de marfil. En un instante, la espada desvió la cola y cayó como un meteorito. En un instante, el hierro endurecido fue cortado. La carne maloliente que se encontraba debajo se marchitó y ennegreció al instante bajo las altas temperaturas concentradas. La fusión de Kid Mizanjutsu brilló con fuerza en ese instante. Confiando solo en su fuerza, Naraku Sora había logrado herir a una inteligente Hylian. Por lo que parecía, pretendía abatir al monstruo él solo. Aizen despidió a los segadores de almas subordinados, ordenándoles que contactaran al Seireitei para pedir refuerzos. Estos miembros no eran insensatos. En cuanto recibieron la orden, dieron media vuelta y huyeron hacia el límite del bosque sin mirar atrás. Una batalla de esta magnitud no era algo en lo que pudieran interferir. Para ser justos, ese Lord Naraku de la prisión Shino era increíblemente feroz. A pesar de ocupar un asiento inferior al de su propio oficial, había sido el primero en atacar. Aún más impactante era que estaba luchando contra un menos hasta detenerlo con solo la fuerza de un oficial sentado. Al ver a Naraku Sora luchar contra los menos, el ceño fruncido de Aizen no se suavizó. Al contrario, se profundizó. Por alguna razón, desde que entraron en este bosque, una sensación de inquietud lo había carcomido. Incluso con el culpable de las desapariciones justo frente a ellos, esa inquietud no se disipó, sino que se hizo más fuerte. Sentía como si otro par de ojos los estuviera observando desde las sombras. Fuera del bosque. Varios cadáveres con expresiones aterrorizadas yacían a los pies de una figura. Sangre turbia manchaba la tierra mientras un par de ojos fríos miraban fijamente hacia la dirección del Reiatsu en erupción. Objetivo confirmado. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 35. Está bien, atacaré. Un resplandor carmesí estalló dentro del bosque de montaña, llevando una luz afilada y mordaz que cortó por la fuerza la mitad de la pata con pezuña del menos grande. La rabia provocada por el dolor agonizante hizo que el menos emitiera un rugido ensordecedor. El suelo tembló levemente mientras el polvo se arremolinaba en todas direcciones.
A diferencia de los tipos genéricos de Gillian, de pelo largo, la criatura que tenían delante no solo poseía inteligencia sino también una forma mucho más adecuada para el combate. Era esencialmente un adjuchas en espera. Pero lo que más aterrorizaba al menos era que el niño segador de almas que tenía delante era claramente inferior en cuanto a presión espiritual. Sin embargo, al usar un estilo de combate tan feroz que rozaba la locura, lo obligaba a retroceder paso a paso, impidiéndole realizar un contraataque efectivo a corto plazo. Si esto continuase, ¿no caería en realidad en manos de este Soul Reaper? Maldita sea. No eres más que comida, ¿cómo te atreves? Enfurecido, el menos aprovechó una brecha en el ataque de Naraku Sora. Sus fauces sangrientas se abrieron de golpe y un rayo de luz escarlata atacó sin previo aviso. En pleno combate, Naraku Sora reaccionó con extrema velocidad. En cuanto se desvió con un paso relámpago, el cero rojo lo rozó, provocando una violenta explosión a sus espaldas. Llamas ardientes se elevaron hacia el cielo, tiñendo todo el bosque con tonos de fuego. Sin una sola pausa, el menos aprovechó la abertura creada por el cero. Su enorme cuerpo se lanzó hacia adelante, llegando frente a Naraku Sora en un instante. Una garra del tamaño de un hombre adulto se balanceó hacia arriba, golpeando a Naraku Sora con una fuerza aplastante. Auge. La tierra tembló, dejando un profundo cráter donde había estado. El suelo se compactó tanto que se volvió grisáceo negro. Naraku Sora observaba atentamente los movimientos del oponente. Antes de que el ataque pudiera impactar, usó los marcos de invencibilidad de un paso relámpago para evadir el poderoso golpe. Una presión espiritual de color rojo sangre lo envolvió como una fina niebla, haciendo que sus ojos oscuros y bien definidos brillaran con una luz carmesí. Parecía casi de la misma especie que el menos que lo enfrentaba. Su cuerpo, tenso como la cuerda de un arco, se agachó. El oro y el rojo se entrelazaban en su Zanpakuto mientras el trueno explosivo y el fuego cegador se complementaban. Dos fuerzas que deberían haber estado en conflicto habían alcanzado una extraña armonía bajo su exquisito control. La hoja vibró y el aire fluctuó bajo el intenso calor, provocando que su rostro pareciera deformado y aterrador en la distorsión. Parecía un demonio. El menos retrocedió unos pasos. Oyó un crujido. El sonido del cabello de su cabeza al romperse. La temperatura del aire circundante se disparó bruscamente. Las chispas se mezclaron con los relámpagos al flotar en el aire. Varios mechones de cabello, como hierbas secas incapaces de soportar el calor, se partieron y cayeron. Se convirtieron en cenizas. Al ver esta escena con el rabillo del ojo, un destello de sorpresa brilló en lo profundo de la mirada de Aizen. Había pensado que el crecimiento de la presión espiritual de Naraku Sora ya era bastante exagerado, pero no esperaba que su talento en Zanjutsu y Kidm fuera aún más aterrador. En la Academia de Artes Espirituales, era apenas un poco más fuerte que el estudiante promedio. Sin embargo, al graduarse, el chico parecía haber experimentado una sublimación. El talento que demostraba se volvía cada vez más ridículo. Incluso comparado conmigo, no le falta nada. ¿Es un desarrollo tardío o hay algún otro secreto? Innumerables pensamientos pasaron instintivamente por la mente de Aizen, pero los apartó de inmediato y volvió a centrar su atención en los alrededores. Por alguna razón, aunque Naraku Sora había tomado la delantera y estaba reprimiendo por completo a menos, la inquietud interna de Aizen se intensificó. Sentía que otro peligro acechaba cerca. Pero ya había cubierto todo el bosque de la montaña con su presión espiritual y no había encontrado rastros extraños. No había detectado ni una sola ondulación de raíz anormal. ¿De dónde venía el peligro? Aizen frunció el ceño. ¿Qué estoy pasando por alto exactamente? Mientras que un lado estaba inquietantemente silencioso, el otro ardía. Naraku Sora esbozó una sonrisa feroz. En el instante en que se lanzó hacia adelante, su Zanpaku TM se elevó con un ataque ascendente. Un calor intenso estalló instantáneamente, más aterrador que el sol mismo, cortando la cola gruesa y similar a un pilar del menos. La sangre, tan roja que era casi negra, brotó como una fuente. Fue un espectáculo espectacular, pero se evaporó en un instante. Desaparecido. Cuando el dolor de la extremidad amputada golpeó, un rugido ensordecedor resonó por el bosque. Pero a diferencia de antes, había un rastro de cobardía y retirada en el sonido. Gillian miró aterrorizada al joven demonio, sintiendo de repente que el niño se parecía más a un Olyou que a él. Desafía toda lógica. Lo que se creía una batalla fácil se había convertido en una derrota aplastante bajo el ímpetu violento de los jóvenes. No fue solo falta de represalias. Fue un colapso total.
No había un solo atisbo de esperanza de victoria. Era hora de retirarse. Si no corría ahora, olvídense de su cola. Su alma entera se quedaría aquí. Sin embargo, en el momento en que menos pensó en huir, el resultado de la batalla ya estaba decidido. El sonido del aire rompiéndose regresó. Shakam y Smratsui se entrelazaron en la espada. Un poderoso rugido estalló en el instante en que el filo descendió. Un viento abrasador sopló. El terror en el horrible rostro del menos se congeló. Una línea roja apareció en el centro de su enorme cabeza, extendiéndose de arriba a abajo. Auge. En medio del rugido explosivo, la tierra bajo el menos se partió. La violenta luz se condensó en una columna de fuego que se elevó hacia los cielos. La réplica formó ondas de impacto visibles que se extendieron en todas direcciones, arrancando grupos de árboles espesos y convirtiendo instantáneamente el campo de batalla en un páramo. El menos emitió un sonido débil e imperceptible antes de ser aniquilado por el vendaval aullante. Su fuerza vital se extinguió, e incluso su cadáver se desplomó, desprendiéndose y evaporándose hasta que solo quedó un esqueleto carbonizado en el profundo pozo. Para sorpresa de Naraku Sora, en el momento en que menos murió, aparecieron ondas ante sus ojos como olas en el agua. Mató con éxito a Gillian, la hueca pecaminosa. Valor de pecado: 1145. Participación: 100%. Tu presión espiritual ha aumentado. Grado de poder espiritual actual: 6. Tu acuda ha aumentado. Nivel actual: LV48. Has obtenido el poder del hueco. Justicia, ha hecho un buen trabajo. Había pensado que solo podría obtener recompensas encerrándolos en la prisión subterránea, pero parecía que en ciertas situaciones, la ejecución directa también daba sus frutos. Ahora realmente tenía que darlo todo. Esa sensación familiar regresó. La tiránica y brutal presión espiritual surgió violentamente a través de su cuerpo, y un calor abrasador ardió desde las profundidades de su alma. Fue incluso más intenso que la última vez que obtuvo el poder Oryou. Sin embargo, Naraku Sora ya no era el debilucho de antes. Ahora podía usar un control preciso para mantener la porción hueca firmemente dentro de un rango razonable. Pero justo cuando estaba fusionando el poder, Aizen de repente usó Flash Step para aparecer a su lado. Sin decir palabra, Aizen lo agarró y huyó. En el próximo latido. Bajo el resplandor del crepúsculo y el reflejo de la luna, la tierra de todo el bosque de montaña comenzó a agitarse como si estuviera hirviendo. En medio del rugido de la violenta fricción, un fuego abrasador surgió desde el interior, convirtiendo instantáneamente cada centímetro de tierra a la vista en lava fundida. Naraku Sora miró con los ojos muy abiertos la aterradora escena que se desarrollaba detrás de ellos y no pudo evitar maldecir en voz baja. ¡Maldita sea! En menos de 10 segundos, el vasto bosque de montaña se había transformado en un infierno en llamas. Pensamientos de los creadores. Trabajador duro. ¿Quieres más capítulos? Más 50 capítulos disponibles en mi página de Patreon. Patreon.com/trabajador duro. Si te ha gustado la novela hasta ahora, déjame una reseña de 5 estrellas. Te agradecería mucho si pudieras dejar una reseña Power Stones. Comentario. Votar. Capítulo 36. ¿Está encendido porque no está apagado? Una columna de fuego ascendió y la tierra tembló hasta sus cimientos. Tras ellos se extendía un purgatorio interminable y abrasador. Un rugido violento surgió de debajo del suelo, similar a las explosiones superpuestas de innumerables proyectiles de artillería. Las olas de calor se extendían, provocando un hormigueo de terror en el cuero cabelludo. Una escena apocalíptica emergió del interior del bosque montañoso. Los vientos Foen azotaron el lugar, aniquilando todo lo que se encontraba a la vista. Esto incluía los cadáveres de los huecos de clase Gillian y varios segadores de almas que yacían amontonados fuera del bosque. Las fisuras visibles continuaron expandiéndose como las fauces abiertas de horribles bestias, devorando desenfrenadamente todo lo que había sobre la tierra. Aizen permaneció en silencio, concentrándose completamente en tirar de Naraku Sora mientras huían. Justo antes de que estallara esta escena apocalíptica, apenas había logrado deducir el origen de la crisis. El metro. Mucho antes de llegar a este bosque, alguien ya había plantado múltiples hechizos hado de alta secuencia activados a varios metros bajo la superficie. En cuanto la presión espiritual cercana alcanzara un umbral preestablecido, el hado detonaría instantáneamente. Tal como lo había previsto antes de partir, las grandes casas nobles ya habían comenzado a despejar los obstáculos del camino. Ese equido provocado, que incluso a él le costaba detectar, probablemente era obra de las 5 grandes casas nobles.
El grande se acerca, advirtió Naraku Sora. Mientras Aizen se perdía en sus pensamientos, la lava tras ellos ya se elevaba hacia el cielo. El intenso calor abrasó instantáneamente el suelo bajo sus pies, liberando ráfagas de humo denso y penetrante. Un peligro intenso se cernía desde todas direcciones. La muerte parecía estar al alcance de la mano. Aizen calculó la distancia y determinó que su velocidad actual no era suficiente para sacarlos a ambos. Simplemente se detuvo en seco y, sin mirar atrás, le habló al joven que estaba detrás de él. Naraku, pase lo que pase después, por favor guarda mi secreto. Interrogación de cierre. Antes de que Naraku Sora pudiera responder, una brillante presión espiritual estalló como el sol, y una enorme columna de luz se disparó hacia el cielo. Por un breve instante, el rugido del bosque, la caída de polvo, los vientos huracanados, el magma ascendente y la tierra agrietada se detuvieron. Fue como si una fuerza poderosa los hubiera congelado. En el instante siguiente, varias marcas finas se extendieron desde debajo de los pies de Aizen, extendiéndose directamente hacia el cielo hasta que alcanzaron el borde de la visión. Las pupilas de Aizen brillaron con una luz azul eléctrica mientras su presión espiritual alcanzaba su límite. De pie entre las interminables olas de magma, su expresión era serena, como la de una deidad contemplando el mundo. Bakugan 81. Gracias. Un Bakugan de alta secuencia, lanzado con Incantation Abandonment. El suelo emitió un gemido de sobrecarga mientras una barrera sólida e invisible se alzaba tras otra, sellando todas las direcciones y aislando las aterradoras olas de calor del exterior. Ni siquiera descuidó el suelo bajo ellos. Una defensa impecable, sin zonas muertas, se construyó al instante. Naraku Sora observó todo lo que se desarrollaba ante él con una mirada de sorpresa. ¿Está encendido? Pensó que había sobreestimado a Aizen tanto como era posible, pero resultó que todavía había subestimado a este tramposo. ¿A qué te refieres con un Soul Reaper novato que comienza con un poder espiritual de cuarta clase? ¿A qué te refieres con lanzar un Bakugan de 6 lados y alta secuencia con Incantation Abandonment? ¿Qué quieres decir con que la cuidadosa planificación del enemigo es inútil ante Sosu Doraemon? De pie ante la barrera de Dan que atravesaba las nubes, la lava en ebullición estaba a escasos centímetros, como si pudiera engullirlas en cualquier momento. Sin embargo, por mucho que se agitara, no podía cruzar ese abismo celestial ni un solo paso. A su lado, la expresión de Aizen era solemne y compleja. Siempre había ocultado su talento y fuerza. Desde el día que ingresó a la Academia Shinem, perfeccionó su disfraz antes que los demás. Lo hizo porque se dio cuenta de que estaba en una dimensión completamente diferente a la de otros segadores de almas excelentes, o incluso geniales. Era un auténtico caso atípico. En la historia de la sociedad de almas, ningún segador de almas había alcanzado tal nivel durante su tiempo en la academia. Dejando a un lado su talento para la presión espiritual, los hechizos Kido que a los segadores de almas normales les costaban y les resultaban difíciles de dominar no eran más que técnicas sencillas que dominaba con facilidad. Lo mismo aplicaba a todos los demás campos. Sin embargo, ahora, debido a una crisis inesperada, había expuesto su secreto prematuramente a un amigo. ¿Qué pensaría Naraku? ¿Se distanciaría por el engaño? ¿O haría público el secreto? Si realmente llegara a ese punto, podría no haber lugar para él en la sociedad de almas. Esos nobles no tolerarían una existencia completamente ajena a su control, ni tampoco tolerarían a un segador de almas que ocultara deliberadamente su verdadero ser. Si eso sucediera, no tendría más remedio que abandonarlo todo en la sociedad de almas y dirigirse al mundo de los vivos o Ecomundo. Aizen respiró hondo y miró a Naraku Sora. Justo cuando estaba a punto de hablar, oyó al otro chico chasquear la lengua con asombro. Verdaderamente digno de ser el dragón de los documentos. Aizen. Interrogación de apertura, interrogación de cierre. ¿Qué quiso decir al mencionar de nuevo ese título tan vergonzoso en esta situación? ¿Es momento de hablar de papeleo? ¿Le pasa algo? Aizen exhaló profundamente, intentando con todas sus fuerzas calmar su fluctuante estado mental para evitar sacar su espada y cortar al tipo que hablaba tonterías a su lado. Viendo todo esto, no tienes nada que decir. Señaló la barrera de Dan que los envolvía y la presión espiritual materializada que giraba alrededor de su cuerpo. ¿Qué dices? ¿No te dije hace tiempo que soy yo quien lo sabe todo? Naraku Sora abrió mucho los ojos. Además, ¿quién no tiene secretos? ¿Me ves presumiendo sin motivo alguno de que ya fui aprendiz de Yamamoto y que pronto ascenderé al puesto de capitán principal para dominar la sociedad de almas? Aizen.
Aunque el tipo solo se hacía el tonto, la atmósfera entre ambos se relajó al instante tras sus travesuras. Al ver la rapidez con la que Naraku Sora aceptó que su amigo era un genio de primera, parecía que había estado mentalmente preparado para esto desde el principio. Un pensamiento absurdo surgió en la mente de Aizen. Todo lo que acaba de decir, no podría ser verdad, ¿verdad? Mientras estaba absorto en sus pensamientos, la lava del exterior se solidificó gradualmente y el calor abrasador pareció desvanecerse rápidamente. Una extraña y poderosa presión espiritual invadió su percepción. TSK, pensar que sobreviviste a un impacto de este nivel. Realmente te subestimé un poco. El recién llegado también era un segador de almas, pero no vestía el uniforme estándar del Gotei 13 ni de Don Mitsukin. Era vasallo de una gran casa noble. Aunque sus palabras estaban llenas de desprecio, el destello de horror en el rostro del hombre reveló sus verdaderos sentimientos. Claramente, lo que Aizen había mostrado había destrozado por completo su visión del mundo. Un genio verdaderamente raro de un Soul Reaper. Una sonrisa enfermiza se dibujó en el rostro del hombre. Me pregunto, ¿cuánto más podrás aguantar? ¿Y qué si era un genio? El límite superior de su presión espiritual estaba fijado. Tras bloquear un impacto comparable a una erupción volcánica, su energía espiritual probablemente se había agotado. Era hora de poner fin a esta farsa. El hombre sacó lentamente la Zanpaku TM de su cintura. Un aura aguda surgió de su cuerpo, y una visible presión espiritual agitó el aire. Miró fríamente a los dos que tenía frente a él. Es hora de despedirte. La expresión de Aizen cambió ligeramente. El poder espiritual del oponente rondaba la cuarta clase. El hombre era sin duda un segador de almas de nivel teniente. Tal como había dicho, la barrera defensiva anterior había consumido una cantidad significativa de su poder espiritual. Naraku Sora no era rival para un enemigo de este calibre. Esta vez, las cosas se veían realmente terribles, pensamientos de los creadores. Trabajador duro. ¿Quieres más capítulos? Más 50 capítulos disponibles en mi página de Patreon. Patreon.com/trabajador duro. Si te ha gustado la novela hasta ahora, déjame una reseña de 5 estrellas. Te agradecería mucho si pudieras dejar una reseña Power Stones. Comentario. 2 comentarios. Votar. Capítulo 37. ¿Qué clase de poder es este? Naraku, espera mi señal. La voz de Aizen resonó directamente en la mente de Naraku Sora a pesar de que sus labios no se movían, provocando que Naraku lo mirara con un rostro lleno de asombro. Ignorando la expresión del chico, Aizen continuó impasible. El hombre que tenemos ante nosotros es un segador de almas de al menos nivel teniente. Enfrentarlo de frente no es una decisión inteligente. En cuanto la barrera de Danku se disipe, usa tu poder más fuerte para crear una abertura por la que podamos escapar. Naraku Sora asintió pensativo. ¿Mi poder más fuerte? Lo entiendo. Como Aizen lo había dicho, tenía que haber una razón para ello. Por alguna razón, al ver la expresión de su compañero, Aizen sintió una leve y creciente inquietud. En un momento tan crucial, ¿no volvería Naraku a cometer sus típicas tonterías? Mientras los dos se comunicaban en secreto, el segador de almas que estaba de guardia cerca se estaba impacientando. La presión espiritual del chico parecía similar a la suya, así que ¿por qué no se había agotado aún su poder espiritual? Este chico había lanzado 6 hechizos Bakudo seguidos, hechizos que incluso un teniente promedio encontraría difíciles de dominar y ni siquiera se había quedado sin aliento. ¿Quién era él exactamente? Al pensar que él mismo aún no podía lanzar Danku con un conjuro de abandono, un rastro de rencor se dibujó en el rostro del hombre. Lo único que deseaba era atravesar la barrera de Danku ahora mismo y aplastar a los dos mocosos que había dentro. La comparación solo genera resentimiento. En una época, Ishikawa Sosuke se creía un genio en el Kido. Se había graduado de la Academia de Artes Espirituales con una calificación perfecta. Pero viéndolo ahora, los verdaderos genios solo obtenían calificaciones perfectas porque ese era el límite del sistema de calificaciones. Incluso entre aquellos con puntuaciones perfectas, hubo niveles. En medio de su resentimiento, Ishikawa Sosuke notó de repente que la barrera frente a él comenzaba a desdibujarse. Incluso el chico que sostenía el Bakudo mostró una palidez visible en su rostro. ¿En tu límite? Apretó la empuñadura, con el rostro ligeramente torcido. Su presión espiritual comenzó a envolver su cuerpo como un sudario físico, ejerciendo una fuerte presión sobre el entorno. En el momento en que el Danku se hizo añicos, Ishikawa Sosuke tenía la intención de cortarlos a ambos con la velocidad del rayo, sin dejar espacio para un contraataque.
Sin embargo, para su sorpresa, Narakusora, el objetivo que había estado holgazaneando todo este tiempo, de repente movió sus dedos y presionó su palma ligeramente contra la empuñadura en su cintura. ¿Una lucha desesperada? Rió Ishikawa Sosuke. Si el mocoso aturado estuviera en su mejor momento, el resultado podría ser incierto. ¿Pero le quedan fuerzas para luchar? Eres un tonto que no puede leer la situación. Tu único fin es la muerte. Si debes culpar a algo, cúlpate a ti mismo por interponerte en un camino que no deberías haber bloqueado. Narakusora sonrió. ¿Cómo sabes que no funcionará si no lo intentamos? Además, dijiste que estoy bloqueando un camino que no debería. No estarás hablando del clan Kuchiki, una de las 5 familias nobles, ¿verdad? Ishikawa Sosuke se quedó paralizado un instante antes de asentir. En efecto. Estoy actuando bajo las órdenes del señor Kuchiki Jinrei. Antes de que pudiera terminar, vio a Narakusora volverse hacia Aizen. Confirmado. Es un remanente del clan Shiowin. Ishikawa Sosuke. Interrogación de cierre, exclamación de cierre, Aizen. Aizen no quería involucrarse en la conversación absurda entre ambos, pero el Danku ya no podía mantenerse. Sus esperanzas estaban puestas temporalmente en Narakusora. Mientras el chico pudiera ganar tiempo, podrían aprovechar la oportunidad para huir. Al darse cuenta de que lo habían engañado, Ishikawa Sosuke estalló de ira. Su ya densa presión espiritual se disparó, alzándose como un pilar de luz sobre la tierra agrietada. Grieta. El sonido de la destrucción resonó desde el frente. Una oleada de presión espiritual se precipitó hacia ellos. Su gran peso hizo que el suelo, ya fracturado, crujiera bajo la carga. Se estaba cayendo a pedazos. Sin embargo, para sorpresa de Aizen, el poderoso ataque esperado no se manifestó de inmediato. Parecía que Narakusora no había captado el momento del colapso del Danku. Ahora es mi oportunidad. Al ver que ninguno de los dos movía, los ojos de Ishikawa Sosuke se iluminaron. Se preparó para desatar su ataque más fuerte y matarlos al instante. Pero en el momento en que levantó su Zanpakuto, una intensa sensación de inquietud inundó sus sentidos. Narakusora adoptó una postura similar, alzando su propia Zanpakuto. Su rostro sereno no mostraba ni una pizca de emoción. La punta de su espada bajó, apuntando directamente a la tierra agrietada. Hilos de presión espiritual de color rojo sangre se enroscaron alrededor de su cuerpo, consumiendo lentamente su forma hasta que no quedó ni un solo rastro de su aura. En el silencio, una luz brillante pareció alzarse. Una voz serena resonó en el campo de batalla muerto. 10 millones de ones, Vajrayete. Auge, se desarrolló una escena incomprensible. Un fuego kármico abrasador se encendió dentro de la presión espiritual de Narakusora. Su resplandor infinito iluminó al instante la penumbra del páramo, como si un sol se alzara en el horizonte. Irradiaba luz y calor infinitos. Mientras el calor extremo le azotaba el rostro, un frío glacial se apoderó de Ishikawa Sosuke. Incluso sus rasgos faciales comenzaron a deformarse. ¿Qué es esto? Narakusora, con todo su cuerpo envuelto en llamas rugientes, sonrió. Fuerza. En el instante en que la palabra salió de sus labios, una sombra se desdibujó sobre la tierra. La espada roja como la sangre se alzó en alto y blandió hacia adelante sin ningún floreo. Sin atreverse a ser descuidado, Ishikawa Sosuke levantó su espada en un bloqueo con la mano inversa. En el siguiente instante, una fuerza gigantesca surgió a través de su espada. Sintió como si una montaña a toda velocidad lo hubiera golpeado de frente. Salió volando al instante, como un meteorito surcando el cielo. Solo después de que su figura retrocedió, el ensordecedor rugido del impacto sacudió los cielos y la tierra. Con un único y breve choque, los roles de atacante y defensor se habían invertido. Ishikawa Sosuke ni siquiera se había recuperado del impacto. Cuando por fin logró abrir los ojos, solo vio una figura aterradora envuelta en un calor abrasador. Como un demonio. Sin decir palabra, la espada volvió a levantarse. Bakudo N grados 39. En Kosen. En el momento crítico, Ishikawa Sosuke instintivamente cantó su hechizo de atadura más practicado. Un escudo circular de Reishi se materializó frente a él, intentando bloquear el golpe. Un resplandor exquisito surgió de la hoja. Ya fuera la defensa Bakudo o la condensada presión espiritual, todo se derrumbó bajo ese simple y sencillo corte. Fue una devastación total. En el momento en que la espada cayó, un viento de fuego furioso y una brillante columna de relámpagos se elevaron desde el suelo, pintando todo el bosque con un tono diferente. Al contemplar la exagerada escena, el rostro de Aizen mostró una extraña expresión de desconcierto.
Miró a Naraku con incredulidad. De repente recordó lo que había dicho antes. ¿No fue este poder más fuerte suyo una exageración excesiva? ¿Y era realmente tan grande la brecha entre una Zanpakuto y otra? Aizen pensó en su propio Kyoka Suigetsu, y una sensación de impotencia surgió en su corazón. Estaba cansado. Que todo ardiera. Pensamientos de los creadores. Trabajador duro, trabajador duro. ¿Quieres más capítulos? Más 50 capítulos disponibles en mi página de Patreon. Patreon.com/trabajador duro. Si te ha gustado la novela hasta ahora, déjame una reseña de 5 estrellas. Te agradecería mucho si pudieras dejar una reseña Power Stones. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 38. Tu sacrificio vale la pena. Ishikawa Sosuke estaba dispuesto a jurar por su vida que nunca había visto un Shikai tan descabellado en todos sus años. Cuando esa Zanpakuto, envuelta en llamas, descendió hacia él, sintió como si presenciara el colapso del mundo entero. En el momento crítico, Ishikawa Sosuke no perdió su última esperanza. Agotando hasta la última gota de su Reiatsu, liberó directamente su Zanpakuto. Su habilidad era formidable. Podía alterar instantáneamente la temperatura de la hoja para influir en los patrones climáticos, e incluso podía combinarse con Kin para formar trampas similares a las que había usado antes. Ishikawa Sosuke había pasado casi una semana entera acechando en estos bosques de montaña solo para perfeccionar ese ataque cataclísmico. Desafortunadamente, no había dado ningún resultado. Jamás habría imaginado que 2 simples oficiales sentados pudieran ser tan absurdos. Ninguno de ellos actuaba como un segador de almas normal. Era extremadamente siniestro. Cuando Ishikawa Sosuke intentó usar el poder refrescante de su Zanpakuto para extinguir la aterradora columna de fuego que se cernía sobre él, descubrió con horror que ni siquiera su máximo esfuerzo logró atenuar ligeramente el vibrante color. Comparado con el violento calor que se aproximaba, su resistencia era prácticamente insignificante. La columna de fuego descendió, provocando bruscamente un viento abrasador que atravesó la tierra desolada, llenando de lava hirviente las fisuras recién formadas. Incontables recuerdos invadieron su mente. La linterna de su vida giró incesantemente hasta llevar la vida de Ishikawa Sosuke a su fin. En el centro del enorme cráter, una figura carbonizada emitió un débil sonido de súplica. Un Shikai, con razón. Incluso en los registros de las 5 familias nobles, nunca ha habido una Zanpakuto como esta. Oponerse a un monstruo como tú, creo que puedo ver el final que les espera a esas personas. Naraku Sora retiró su Reiatsu y caminó lentamente hacia el borde del pozo. El aura carmesí que lo rodeaba se desvaneció gradualmente mientras recuperaba su apariencia habitual, aunque su impulso se había debilitado considerablemente. Sin embargo, sonrió Ishikawa Sosuke, y sus rasgos carbonizados se retorcieron en algo horriblemente deformado. Cuando sepan que he muerto a manos tuyas, se producirá una represalia aún más aterradora. No vivirás mucho. Te estaré esperando en el infierno. Tras pronunciar esas últimas palabras llenas de resentimiento, lo último que le quedaba a Ishikawa Sosuke con vida se desvaneció. Su cuerpo carbonizado se desmoronó como porcelana hecha añicos. Uf, Naraku Sora exhaló profundamente, adaptándose al ligero vacío en su cuerpo. Era potente, pero el consumo era algo exagerado. Vajrayat era el nombre de su Zanpakuto, o más precisamente, una parte de su verdadero nombre. Tal como lo enseñaba Shutara Senjumaru, solo se puede conocer el verdadero nombre completo una vez que se domina por completo el Bankai. Un Shikai es esencialmente un reflejo del poder del segador de almas a través de la Zanpakuto. En cierto sentido, dado que la Zanpakuto forma parte del alma del segador de almas, incluso el Bankai pertenece a su poder inherente. A diferencia de las llamativas habilidades de Kinka Suigetsu, la habilidad de Vajrayat era simple y sencilla. Reiatsu ardiente. Al quemar su presión espiritual, podía mejorarse en todos los aspectos, alcanzando instantáneamente el límite de lo que su cuerpo espiritual podía soportar. Para cualquier otro segador de almas, colapsar en segundos, convirtiendo su habilidad en algo inútil. Pero Naraku Sora era diferente. Tras haber obtenido un aumento del 100% en la fuerza de su cuerpo espiritual, podía quemar su poder durante más tiempo y desatar una fuerza destructiva aún mayor. En pocas palabras, todo se basaba en las estadísticas. Quizás debido al estilo de combate consistente de Naraku Sora, su Shikai se había desarrollado en esta dirección, masacrando a todos los enemigos mediante un aumento extremo de potencia bruta. Según los libros de texto de la Academia de Artes Espirituales y el sentido común de la Sociedad de Almas, una vez que un segador de almas domina el Bankai, puede realizar Shikai sin una orden de liberación.
Esto significaba que, incluso sin la espada en la mano, podía lograr la liberación. Si alcanzaba esa etapa, podría hacer permanente su estado de Shikai. Mientras caía en estas fantasías, el aire frente a él se onduló como seda y una pantalla de luz negra visible solo para él emergió silenciosamente. Reprimió y mató con éxito al pecador Ishikawa Sosuke. Valor de pecado. 1213. Participación. 100%. Tu Reiatsu ha aumentado. Tu Zanjutsu ha aumentado. Tu comprensión de Kidma ha aumentado. Dominas perfectamente las técnicas de Kidma activado. Era otra fase de recompensa. A diferencia de la presa que había matado antes, tanto la Hylian de antes como Ishikawa Sosuke le proporcionaron a Naraku Sora una recompensa sustancial. Aunque su Reiatsu no había alcanzado directamente la quinta clase, podía percibir claramente el aumento de poder. Entonces, ¿qué tenían en común Ishikawa Sosuke y Hylian? Naraku Sora intentó reflexionar y captó con precisión la clave. Valor del pecado. Tanto Ishikawa Sosuke como Hylian tenían valores del pecado superiores a 1000. Los pecadores que había matado accidentalmente antes solían tener entre 100 y 100. Naraku Sora había resuelto el misterio. Además, innumerables inspiraciones relacionadas con Kid surgieron en su mente. Sentía como si hubiera reexperimentado un segmento de la vida de Ishikawa Sosuke. La compleja y profunda experiencia se fusionó y se superpuso con su propio conocimiento. No necesitó tiempo para adaptarse. Era como si fuera una habilidad que había dominado con esmero. Naraku Sora abrió los ojos, que brillaban más que nunca. Oh, señor. Máscara de sangre y carne, toda la creación, aleteo, tú que llevas el nombre de hombre. Infierno y pandemonio, la barrera del mar se agita, marchad hacia el sur. En el momento en que comenzó el encantamiento, un Kid Reiatsu creciente se concentró en su palma, formando un patrón complejo y frágil. Un simple toque a este patrón desencadenaba un ataque Raikun. Esta era la aplicación más básica del Kid activado. La versión más avanzada permitía combinar la voluntad con el Reiatsu para establecer condiciones de activación específicas. Por supuesto, no podían ser demasiado complicadas. También presentaban desventajas, como la necesidad de dominar un Kid específico antes de poder usarlo como detonante. En resumen, no fue muy útil para el propio Naraku Sora. Pero en manos de un conspirador, sus usos serían inmensos. Justo cuando Naraku Sora se preguntaba cómo enseñar esta habilidad, Aizen se acercó al borde del pozo con una expresión compleja. Su estado de ánimo ese día era algo perturbado. Primero, en un momento de crisis, le había revelado su secreto largamente oculto a Naraku Sora, pensando que podría crear una ruptura entre ellos. En cambio, al tipo no le importaban esas trivialidades en absoluto. Entonces, pretendía que Naraku Sora creara una abertura para que pudieran escapar juntos. En cambio, Naraku Sora le dio una gran sorpresa. Se lanzó directo a Shika y aplastó de frente a un segador de almas de nivel teniente. Además, al ver su desempeño, esa batalla estaba lejos del límite de Naraku Sora. Sosuke. Naraku Sora miró de repente a Aizen, quien aún conservaba esa expresión compleja, y sonrió. ¿Te interesa hacer algo grande? Aizen. Interrogación de apertura, interrogación de cierre, pensamientos de los creadores. Trabajador duro. ¿Quieres más capítulos? Más 50 capítulos disponibles en mi página de Patreon. Patreon.com/trabajador duro. Si te ha gustado la novela hasta ahora, déjame una reseña de 5 estrellas. Te agradecería mucho si pudieras dejar una reseña Power Stones. Comentario 1. Votar. Capítulo 39. Los veteranos son los mayores cobardes. No estarás pensando realmente en invadir la propiedad del clan Shimin, ¿verdad? Aizen miró al chico frente a él con una mirada de máxima alerta, advirtiéndole que no hiciera ninguna tontería. Si te atreves a expresar ese pensamiento en voz alta, el Onmitsu Kid llamará a tu puerta por la mañana. Después, el Gotei 13 lanzará una ofensiva conjunta contra cualquiera que albergue intenciones traicioneras hacia la nobleza. Naraku Sora miró a Aizen con desdén y dijo en voz alta. ¿Realmente parezco alguien tan superficial y sin cerebro a tus ojos? Aizen se quedó paralizado por un instante, con un atisbo de duda en el rostro. No es así. Naraku Sora. Interrogación de cierre. Bien hecho, Smusuke. Voy a anular esta deuda. Cargando hacia el clan Shimin, supongo que el primero en saltar será ese viejo calvo que es básicamente un refinado trozo de músculo. Naraku Sora curvó su labio, aparentemente recordando algunos recuerdos desagradables, mientras su expresión cambiaba sutilmente. Cuando eso suceda, olvídate de mí.
Incluso tú probablemente quedarías reducido a cenizas al instante. Aunque el joven Aizen era fuerte, todavía era demasiado verde comparado a cierto viejo monstruo de máximo nivel. Quizás estés subestimando demasiado mi sorprendente sabiduría. Si bien es cierto que un segador de almas común y corriente que ataca a un noble se considera lo bajo venciendo a lo alto, una violación de las leyes de la sociedad de almas que traería consecuencias atroces, la historia cambia si tenemos una causa legítima. Entonces todo se vuelve perfectamente razonable. Aizen se quedó pensativo. El riesgo es alto, pero si afinamos los detalles, podemos evitar muchos problemas innecesarios. Naraku Sora se emocionó de repente. Ven, cuéntame más. Come esto. Espada del dragón ascendente. En la sala de entrenamiento del Escuadrón 1, Naraku Sora, envuelto en Reiatsu, desató un golpe brillante que se sintió como una supernova cayendo. El rugido explosivo resonó por todo el cuartel. Incluso Sasaki Bechmhirm, de pie en el patio, no pudo evitar maravillarse ante el sonido. La última persona que se negó a admitir la derrota después de ser golpeado tantas veces por el capitán jefe fue, probablemente él mismo, ¿no? Recordó cuando el capitán jefe le enseñaba al capitán Kimraku. Antes de que el puño pudiera siquiera impactar, el estudiante ya había realizado una postración de dojeza a la velocidad de la luz. No tenía agallas. Eso enfureció tanto al señor Yamamoto que sus ataques se volvieron aún más despiadados. Incluso declaró que no existían segadores de almas tan cobardes en el GOTY 13, y que si volvía a ocurrir, colgaría a Kimraku de la Gran Muralla Oriental para exhibición pública. En contraste, este chico, Naraku Sora, era increíblemente duro. No tenía intención de suavizar su postura en absoluto. Después de una paliza tan fuerte, incluso quiso otra ronda. Aún más ridícula era su resistencia. Era significativamente más resistente que los demás discípulos del capitán jefe. Incluso cubierto de heridas, recuperaba la vitalidad tras unas pocas respiraciones. Era un talento natural difícil de envidiar. Ahora tengo una comprensión general de tu habilidad, Shikai. Yamamoto apartó a alguien de un manotazo. Se echó con naturalidad de la ori de capitán, que colgaba en la pared, sobre los hombros y miró al chico incrustado en el suelo con expresión compleja. Organizó sus pensamientos. No vayas contándoselo a todo el mundo la próxima vez, dijo Yamamoto con voz grave. La habilidad de una Zanpakume es la base misma de un segador de almas. Es el secreto de los secretos. Nunca debes revelarlo a otros, ni siquiera a tus enemigos, a voluntad. De lo contrario, fácilmente te encontrarás en una situación peligrosa. Naraku Sora negó con la cabeza, aturdido. Ese viejo casi le había sacado la bilis con una sola palmada. ¿Quién diablos dijo que las habilidades del veterano eran las más inútiles? Es una habilidad poderosa, incluso más fuerte que algunos Bankai, pero los inconvenientes son obvios. Ignorando al desaliñado Naraku Sora, Yamamoto enseñó con calma, transmitiendo la mayor parte posible de su experiencia y conocimiento a este prometedor joven. Reiatsu. Una vez que se apague y no puedas acabar con el enemigo, las consecuencias serán inimaginables. Naraku Sora sonrió. Si me topo con un enemigo así, ¿no debería mi primer pensamiento ser salir corriendo? ¿Crees que me quedaría ahí parado y lo mataría de golpes? Yamamoto se atragantó con sus palabras y espetó irritado. Ciertamente no te he visto actuar como alguien que sabe juzgar una situación. Este niño era diferente de cualquier otro estudiante al que había enseñado anteriormente. Era difícil encontrarle siquiera un pequeño parecido con alguien más. A otros les costaba soportar sus infernales sesiones de entrenamiento, pero este chico las disfrutaba. Se sumergió por completo, perdiendo la noción de todo lo demás. Para ser justos, este estilo le sentaba bastante bien. Darle una paliza de vez en cuando era un buen entretenimiento después de comer. Siéntate bien. Hoy hablaremos sobre técnicas avanzadas de Akuda. A este le he puesto por nombre Ikotsu. Ante esto, Yamamoto hizo una pausa y apretó los dedos formando un puño. Un poderoso Reiatsu surgió de su brazo, convergiendo y cubriendo su mano hasta que una luz tenue, casi imperceptible, brilló sobre sus nudillos. Luego le dio un puñetazo. Una sensación de asfixia lo invadió. En ese instante, Naraku Sora sintió como si la muerte misma lo envolviera. El viento aullaba, y el mundo entero estaba ocupado por ese único puño. Nada más existía. Ante este cambio repentino, las pupilas de Naraku Sora se encogieron hasta convertirse en diminutos pinchazos. Su cuerpo se congeló por completo, su mente se quedó en blanco y ni siquiera pudo reaccionar adecuadamente.
La base de movimiento reside en el control de tu Reiatsu y de tu propio cuerpo espiritual. Es totalmente compatible contigo. Yamamoto no estaba lo suficientemente loco como para golpear a su estudiante con Ikotsu. Simplemente le permitió experimentar la sensación. Luego continuó con detalles complementarios sobre la técnica y la dirección del control de Reiatsu. Había que decirlo. Yamamoto realmente hizo honor a su título como el Soul Reaper más fuerte en 1000 años, un maestro de Zanjutsu, Akuda, Flash Step y Kidm. Se explicó una técnica Akuda aparentemente simple con docenas de variaciones, e incluso resumió más de 10 escenarios diferentes para su uso. Después de memorizarlo todo, la lección del día finalmente llegó a su fin. Maestro, tengo una cosa más que contarle. Hablar. Naraku Sora organizó sus palabras y relató los acontecimientos que tuvieron lugar en el monte Koifushi, atribuyendo su supervivencia enteramente a Tsushikai. Como le había prometido a Aizen guardar el secreto, no difundiría la verdad bajo ningún concepto. A lo largo de la historia, la expresión en el rostro de Yamamoto permaneció tranquila, pero la atmósfera en el dojo se volvió cada vez más opresiva mientras Naraku Sora hablaba. Parecía como si un volcán inactivo hubiera despertado. El aire se llenó de un olor a azufre que dificultaba la respiración. Después de un largo silencio, Yamamoto habló lentamente. Desde el desastre en la casa Araki, has sido el objetivo de esos delincuentes. Sin embargo, según las leyes de la sociedad de almas, en ausencia de pruebas, un segador de almas de cualquier organización no puede actuar contra un noble. Hacerlo constituye un delito de traición. Además, incluso si hay pruebas suficientes, debe ser aprobada por los 46 centrales. Si involucra a las 5 grandes casas nobles, también debe discutirse en la asamblea de nobles del emblema dorado antes de tomar medidas. Naraku Sora frunció el ceño. Las reglas de la sociedad de almas eran mucho más problemáticas de lo que había imaginado. Maestro, ¿qué pasa si se trata de un conflicto interno dentro de la nobleza? Yamamoto. Interrogación de apertura, interrogación de cierre. Pensamientos de los creadores. Trabajador duro. ¿Quieres más capítulos? Más 50 capítulos disponibles en mi página de Patreon. Patreon.com/trabajador duro. Si te ha gustado la novela hasta ahora, déjame una reseña de 5 estrellas. Te agradecería mucho si pudieras dejar una reseña Power Stones. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 40. Tú presentas el informe, yo firmo el comprobante. ¿Qué planeas hacer? La expresión de Yamamoto era de extrema vigilancia. Naraku Sora esbozó una sonrisa fingida de profundidad. Solo tiene que responder a mi pregunta, maestro. Le prometo que no le causaré ningún problema. Por confianza, Yamamoto reflexionó un momento antes de hablar en voz baja. Si bien no existe una regulación explícita, las luchas internas que involucran intereses nobles suelen ser resueltas por los propios nobles. Se prohíbe la interferencia de otras instituciones del Seireitei. Además, siempre que las partes involucradas no causen una destrucción excesiva a la sociedad de almas o al Seireitei, generalmente no serán responsabilizadas ante los 46 centrales ni el Consejo de Nobles del Sello Dorado. Naraku Sora asintió. Entonces no hay problema. He grabado todo lo que acabas de decir con Kidm. Si alguien viene a buscar problemas más tarde, tendré que pedirte que te presentes como testigo. Al oír esto, Yamamoto tuvo un mal presentimiento. Espera, ¿no querrás? Naraku Sora dijo con cara seria. Tal como dijiste cuando me enseñaste por primera vez el estilo Henrik, maestro, como segador de almas, especialmente uno en una posición alta, uno debe tener una clara conciencia de sí mismo. No me considero una persona amable ni soy de mente abierta. Todo lo contrario. Ser de mente estrecha y buscar venganza por el más mínimo agravio es mi verdadera naturaleza. Además, Ishikawa Sosuke ya dejó claras sus intenciones. Me interpondré en su camino. Esta vez fue un Soul Reaper de nivel teniente. La próxima vez, no hay garantía de que no sea uno de nivel capitán. Ya me han lanzado un desafío. ¿Se supone que debo ofrecer mi vida? Por lo tanto, esas personas deben pagar el precio. Yamamoto miró profundamente al joven que tenía delante, luego entrecerró los ojos, haciendo imposible leer el cambio en su mirada. Pero recuerda una cosa. Nunca subestimes a los demás en ningún momento. La arrogancia y la complacencia seguramente invitan a la calamidad. Habiendo dicho su parte, Yamamoto se levantó y abandonó el dojo sin esperar que Naraku Sora respondiera. Al observar su figura alejarse, una sonrisa de satisfacción apareció en el rostro de Naraku Sora.
Aunque a veces es un poco duro, no es tan pedante como imaginaba. El anciano es un ejemplo clásico de que su corazón y su boca no están sincronizados. Señora Yoruichi, estos son los documentos que se procesarán hoy. Una pequeña figura llevaba una pila de archivos completamente desproporcionada a su altura, apilándolos sobre el escritorio hasta que formaban una montaña. Milímetros, buen trabajo. La chica de piel oscura sentada detrás del escritorio respondió sin levantar la vista. Aunque el gesto fue algo superficial, hizo que la chica que estaba cerca se sonrojara, como si ser reconocida por Yoruichi fuera un evento monumental. Otro motín en el nido de gusanos. ¿Cuántas veces ha sucedido esto este mes? Yoruichi abrió el documento superior y frunció el ceño al instante. Ese tipo, Maeda, no sabe nada más que patrullar todo el día. ¿No podría ayudarme a compartir la carga? Todavía hay muy poca gente con talento a la que pueda recurrir. El único con algo de habilidad es un pez salado autocrítico con el que no puedo contar en absoluto. Shaolin, nunca debes aprender de él. Al oír esto, la chica cercana pareció tomar una firme resolución, asintiendo pesadamente y dejando escapar un suave milímetros que era tan silencioso como el zumbido de un mosquito. Shimin Yoruichi no prestó atención a la respuesta y escaneó y procesó rápidamente varios documentos. Desde transferencias de personal dentro de la Fuerza de Castigo y órdenes secretas de los 46 centrales, hasta el entrenamiento y cultivo de recién llegados en el Onmitsukidm, así como asignaciones de personal para misiones de asesinato e investigación. Aunque normalmente era un poco perezosa, Yoruichi sabía lo que tenía que hacer en los momentos críticos. Al principio no estaba muy acostumbrada, pero con el aumento de la frecuencia, se fue familiarizando poco a poco con los métodos de procesamiento de todo tipo de documentos. ¿Una solicitud de la prisión de Shino? Pronto, Yoruichi descubrió un documento único. El formato no era diferente al de las aplicaciones anteriores. Dado que el Onmitsukidm a menudo era responsable de misiones clandestinas, tenían tratos frecuentes con la prisión de Shino. Las comunicaciones sobre órdenes secretas eran comunes. Sin embargo, la firma en este documento me parecía familiar. Shaolin, voy a salir un rato. Vigila la puerta. Nadie puede entrar. Sí, señora Yoruichi. ¿Por fin has decidido unirte a mi escuadrón 2? Junto a la ventana del dojo, se escuchó una voz familiar. Naraku Sora, quien estaba entrenando, se giró y vio a una chica de cabello corto morado que le dedicaba una sonrisa radiante. En el momento en que vi el nombre en la firma, corrí hacia allí. Ya he aprobado los papeles de transferencia. Solo necesitas firmar. Naraku Sora miró el documento que Yoruichi le tendió y agitó las manos repetidamente. Hasta que no te ocupes de esa Shutara, no menciones el traslado. Te he llamado hoy principalmente para preguntarte algo. Yoruichi levantó una ceja, comparó la brecha entre ella y Shutara Senjumaru, y pasó decididamente al siguiente tema. ¿Qué es? ¿Conoces a Ishikawa Sosuke? Al escuchar ese nombre, Yoruichi pensó por un momento antes de fruncir el ceño. Él vino a buscarte. Tal como Aizen había adivinado, Yoruichi conocía a Ishikawa Sosuke. Naraku Sora asintió y luego contó lo que había sucedido en el monte Kobushi. Durante la descripción, la expresión de Yoruichi oscilaba entre la luz y la oscuridad, y ocasionalmente emitía un sonido de chasquido al apretar los dientes. Era obvio. Al principio pensó que la inmundicia de la familia Araki contaba con el apoyo de otros nobles. No esperaba que, tras dar vueltas en círculos, la llevaría de vuelta al Shimin. Aunque no había ninguna evidencia explícita para demostrarlo, con un vasallo como Ishikawa Sosuke actuando en secreto, tendría que ser una tonta para no adivinar algo. ¿Qué planeas hacer? Preguntó de repente Naraku Sora. Yoruichi se congeló y su ceño se hizo más profundo. Con su actual nivel de control sobre la familia Shimin, en realidad no podría representar una amenaza para esas personas. Si utilizara el Onmitsukidm para realizar asesinatos, solo resultaría en mayores pérdidas para los Shimin al final. Como capitana del Escuadrón 2 y comandante en jefe del Onmitsukidm, puede que no le guste el puesto, pero no podía defraudar a quienes confiaban en ella. Además, ¿quién sabía si esas personas habían colocado espías dentro del Onmitsukidm? En resumen, la posición actual de Yoruichi significaba que estaba bajo el escrutinio constante de los miembros de su clan. Un solo movimiento afectaría al conjunto. Lo siento, no hay nada que pueda hacer ahora mismo. Yoruichi parecía un gatito derrotado, con toda su aura decaída. Los ancianos del clan ocupan altos cargos en la familia, y mi estatus es demasiado delicado. Actuar contra ellos imprudentemente solo desencadenaría una conmoción aún mayor.
Naraku Sora se acercó a Yoruichi y se sentó en el suelo, mirándola seriamente. Por eso te pedí que vinieras aquí. Necesito una identidad legítima, una identidad que me permita atacar a esos viejos cascarrabias. Al oír esto, Yoruichi levantó la cabeza de golpe, con su corto cabello morado ondeando. Miró fijamente al joven, sus ojos dorados brillando cada vez más.